Ahí está Juan, del equipo de diseño. ¿Cómo va, Juan? El equipo de diseño te dejó en banda. No veo ninguna de las chicas, ni quién más estaba. Matías, tampoco está. ¿Quiénes éramos? Yo me había anotado los nombres por algún lado. Bueno, Juan, Leticia, Catalina, Fede, Ignacio y Matías. Y Amalia, creo que había Amalia, que era la que habíamos enganchado para que hiciera de proxy con él. Ahí está. Vale, vale. Nuestro proxy con el resto del equipo. Bueno, entonces, arrancamos. La idea de la clase de hoy era eh, discutir lo que crean que tenemos que discutir o consultar lo que crean que tenemos que consultar respecto a la clase pasada o clases anteriores. Así que eh, hago un breve repaso de lo que hicimos la clase pasada y después si quieren volvemos a alguno de los puntos. Hicimos este taller en el que de alguna forma fuimos discutiendo, siguiendo el proceso de, a partir de los casos de uso, llegar a un diseño preliminar, eh, aplicando las heurísticas que estuvimos viendo con Roxana, las heurísticas de asignación de responsabilidades. Básicamente, cuando uno diseña en objetos, lo que hace es identificar cuáles van a ser sus módulos, sus objetos, y ver de qué se va a encargar cada uno. Y a eso le llamamos asignar responsabilidades. Y las responsabilidades de un objeto son conocer información, tener información, conocer a otros, sí, conocer información y ejecutar, terminan siendo ejecutar métodos, ese es su comportamiento. Eh, entonces, determinar para cada caso de uso quién debe hacer qué cosa es asignar responsabilidades. Para eso utilizamos en principio esta estrategia de marcos sustantivos para intentar identificar las cosas que son cosas, que van a ser mis objetos, y la dinámica que íbamos siguiendo era, teníamos nuestra lista, y de nuestra lista nos preguntábamos, bueno, ¿qué de esta lista seguro es una clase? Y la agregábamos en nuestro diagrama de clases como una clase candidata. Y después nos preguntábamos, si esto es una clase de la lista, ¿habrá cosas que son sus atributos? Y siempre, cada vez que nos preguntábamos algo, intentábamos no detenernos mucho y no discutir mucho. Si veíamos que se ponía difícil, seguíamos con el siguiente paso. Porque la idea es llegar rápido a un diagrama de clases candidatas que tenga tantas clases como podamos identificar, propiedades y relaciones, que luego vamos a ir refinando en base al comportamiento. Porque muchas de las decisiones que tomamos cuando diseñamos se basan más que nada en el comportamiento, qué es lo que los objetos tienen que hacer. Y eso lo sabemos recién cuando empezamos a resolver los casos de uso. Entonces, en ese primer diagrama de clases candidatas hay cosas que tal vez no nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, si algo necesita ser una clase o no, como nos pasó con el caso de sugerencia, ¿eh? Que todavía no le pudimos encontrar comportamiento, pero no quisimos meternos más en detalle con esa clase y dijimos, preferible tener la clase eh, y después tener a alguien a quien poder asignarle comportamiento cuando aparezca, y no tenerla, porque si la tenemos y después no le ponemos comportamiento, no importa, la borramos. Si no la tenemos a esa clase eh, y era una clase que era importante, después cuando el comportamiento aparezca, tal vez no nos damos cuenta de agregarla nuevamente y ese comportamiento va a engordar a otros objetos. Pero hay un montón de decisiones que en este punto, en esta primera etapa de clases candidatas, no tenemos suficiente información para tomar. Por ejemplo, la navegabilidad, quién conoce a quién. ¿Mm? A veces nos arriesgamos, ponemos navegabilidad, después vemos cuando empezamos con los casos de uso que la pifiamos, y la experiencia nos va a llevar a que cada vez acertemos más con esas decisiones. Pero bueno, esa es entonces nuestra primera fase fue textos sustantivos. ¿Qué puede ser una clase seguro? Esta. Si esto es una clase, de los sustantivos que nos quedaron, ¿cuáles pueden ser sus atributos? Este y este. ¿Alguno más? Y este, bueno, listo, sigamos. Entonces, ¿qué otra cosa puede ser clase? Cuando ya tengo dos, me pregunto,
¿Hay relación entre estas dos? ¿Ya puedo hablar puedo poner cardinalidad en esa relación? ¿Puedo poner nombres a los roles en los extremos, que eventualmente van a ser los nombres de mis variables de instancia cuando implemente? ¿Puedo decidir navegabilidad ahora? Cuando resuelvo eso, digo, bueno, a ver, ¿qué más me quedó que pueda hacer una clase? Y así, hasta que de mi lista de sustantivos, no me queda nada que yo esté seguro que puede ser una clase, un atributo o una relación entre esas clases. Y ahí pasó a la siguiente etapa, que era la etapa de resolver los casos de uso. Y estábamos por identificar clases. Habíamos llegado a este diseño. No, mentira. Nosotros con ustedes llegamos a este. ¿Eh? Yo pensé y preparé el PowerPoint imaginando este. ¿Eh? Pero me gustó mucho lo que dijeron ustedes de que la sugerencia parecería ser un objeto. Vamos a ver qué potencial nos da cuando lleguemos a esa parte. No, no avanzamos mucho con esto porque lo de sugerencia se va a volver relevante cuando hablemos de perfil de género. Que dijimos, en esta primer pasada vamos a hacer un recorte y vamos a desarrollar una primera iteración del sistema que no tiene funcionalidad de perfil de género. Eso es algo que, esos recortes son cosas que uno suele hacer. Si uno está trabajando siguiendo un método ágil, con iteraciones, por ejemplo, de 2 semanas, uno negocia con el cliente, con el stakeholder, bueno, ¿qué es lo que querés que resolvamos en estas 2 semanas? Y si bien va teniendo en mente qué es lo que viene, diseña acotado a eso que tiene que resolver en esas 2 semanas. Entonces, eso es lo que hicimos. Y después cuando fuimos, decía, a la parte de casos de uso, lo que nosotros queríamos ahora era a esas clases candidatas agregarles comportamiento. Y para eso tomábamos cada caso de uso, mirábamos, idealmente uno tiene en la mesa del equipo impreso el diagrama de clases candidatas, tiene el caso de uso o la user story y dice, bueno, para que esto tenga sentido, ¿qué instancias están listas en el sistema? ¿Cómo es el estado del sistema? Y a eso le llamamos precondiciones. Existe eh, el servicio de cinéfilos que tiene su colección vacía, por ejemplo. Ese es mi estado inicial. Bueno, y después de hacer el caso de uso, agregar cinéfilo, ¿cómo queda? Bueno, sigue estando la instancia de servicio de cinéfilos, pero ahora se creó una instancia nueva, porque me pregunto 3 cosas para llegar al estado final, a las postcondiciones. ¿Qué se creó? A quiénes les cambiaron sus variables de instancia? ¿Qué conocimiento cambió? ¿Y qué relaciones cambiaron? Entonces, después de ese agregar usuario, que lo debemos tener agregar cinéfilo, registrar cinéfilo, nuestras condiciones eran, ¿qué se creó? Bueno, se creó una instancia de cinéfilo. ¿A quién le cambiaron sus variables de instancia? Solo al cinéfilo, que la inicialización se le pusieron su nombre y su dirección de email. ¿Y qué relaciones cambiaron? Y bueno, ahora ese cinéfilo está relacionado con el servicio de cinéfilos porque está en la colección. Esas serían mis postcondiciones. Y ahora ya sé, me doy cuenta comparando el estado inicial con el estado final, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que instanciar el cinéfilo, hay que setearle sus variables de instancia, hay que meterlo en la colección. Ya me di cuenta lo que hay que hacer. Ahora, yo sé que todo lo que hago en objetos arranca con a alguien le mando un mensaje. Entonces, la próxima pregunta que me hago es, ¿a quién de los que están? Y para eso miro mi estado inicial. Tengo, en el estado inicial dijimos que teníamos solo al servicio de cinéfilos con su colección vacía. Entonces me pregunto, a esos que están ahí, ¿a quién le puedo mandar qué mensaje con qué parámetros? Y ahí es donde arranca lo que sería mi diagrama de secuencia, mi delegación o mi cadena de envíos de mensajes. Y a partir de ahí aplico las heurísticas para determinar quién puede hacer cada cosa. Entonces, por ejemplo, dijimos hay que instanciar un cinéfilo. Bueno, hay una heurística, que es la heurística creadores, que me dice
quién tiene sentido que haga el new. O hay que hacer, en lo que yo tengo que resolver, hay una operación que requiere conocimiento que tiene uno de los objetos que voy a tener disponibles, ya sea porque los creé o porque estaban en las precondiciones. Bueno, hay una heurística que me dice que el comportamiento se lo tengo que delegar a aquel objeto que tiene el conocimiento que se requiere. Y así es como yo termino a ese trabajo que hay que hacer para llegar de las precondiciones a las postcondiciones, lo transformo en un envío de mensaje a alguien para comenzar y una delegación a distintos objetos de los que tengo disponibles. Bueno, de eso fue de lo que hablamos. Y lo aplicamos en varios casos que eran de los más simples. Luego de cada caso de uso, actualizo. Yo podría ir actualizando, de hecho mi plan era ir actualizando el código al mismo tiempo. Para eso yo tenía abierto IntelliJ, pero no llegamos a codear porque nuestros casos eran muy simples. Los resolvíamos en nuestros diagramas de secuencia. Bueno, eso fue lo que hicimos. De todo eso que les conté, ¿alguna cosa que quieren que repase, profundice? Al menos yo no. Bueno, pero ustedes estaban en el equipo. Claro. Si tuvieran que codear esto, ¿hay alguna cosa que no sabrían cómo hacer? Si lo tuvieran que pasar a Java. A ver si yo lo tengo. Pregunten. ¿A todos? Claro, de lo que charlamos la semana de lo que charlamos, no, sigo diciendo la semana pasada, de lo que charlamos antes de ayer. Sí, tenés razón que eran bastante simples. Eran simples. A ver si yo tengo Ahora acá el diagrama. la implementación terminada. Miren, vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, acá yo acá ya tengo una versión implementada en base a lo que yo me imagino que vamos a hacer la semana que viene. De hecho, no tiene lo de sugerencia. La implementación de referencia, yo no incluí Claro. la sugerencia porque no se me ocurrió a mí realmente. Y entonces yo lo organicé en dos paquetes. Para mí me pareció interesante separar los objetos de dominio en un paquete y los servicios en otro, porque los objetos de dominio van a ser útil independientemente de que los utilicemos a través de servicios o a través de una interfaz gráfica. Me pareció que una cosa es lo que nuestros objetos del dominio hacen independientemente de la aplicación en la que los estoy incluyendo. Entonces me pareció interesante separar eso en dos paquetes. Y, por ejemplo, tenemos nuestra clase cinéfilo, que la implementamos muy parecida a lo que se deben haber imaginado. Quiero que vean ahí ese lo vamos a ocultar, pingui. Pero, por ejemplo, tenemos en el constructor de cinéfilo, inicializa películas vistas como un conjunto. Creo que fue algo que discutimos, creo que no terminamos de decidir, porque esa es una decisión que tomamos cuando vamos al código. En el código, en esta implementación de referencia que hice yo, lo resolví con un set. Sí, para evitar duplicados. Para evitar duplicados. Asumiendo que, como yo trabajo en objetos, no va a haber dos objetos película que representen a la misma película. Claro. No va a haber dos objetos que sean Iron Man 3. Si está Iron Man 3, hay una sola instancia de película que representa eso.
Esa es una cosa interesante que uno siempre hace en objetos, que no teníamos que hacer o que no pasaba cuando hacíamos registros en Pascal en primer año. En Pascal uno puede tener dos registros que tengan la misma información y tiene que andar comparando para ver si son lo mismo. En objetos, si en dos lugares está la misma cosa, es el mismo objeto, son todos punteros. Entonces yo Claro. comparo por identidad. Eh, bueno, y teníamos, le decíamos al cinéfilo, marcar como vista. No me gusta que esto lo muestre así, ahí está, me gusta más. Le decimos, ¿viste esta película? Marcar como viste, lo que hacía era simplemente agregarla a su colección, o le podíamos preguntar si vio tal película que viene como parámetro, y eso no es otra cosa que a la colección preguntarle si contiene. Claro. Cosa interesante con esto, que ahora lo vamos a ver en una de las consultas que requería un filter. Tengo que aprenderme los protocolos de las colecciones, porque esto mismo, ver si el cinéfilo está en la colección de películas, yo lo podía haber implementado con un for. Recorro la Claro. colección y me fijo si el cinéfilo está dentro. Pero estoy volviendo a implementar lo que probablemente está dentro del método contains. Y el Mm, código que yo escribo, si lo hago con un for, solo sirve para una colección indexada. Claramente no lo iba a poder hacer así en un set. claro. ¿Eh? Entonces, es importante aprenderme el protocolo siempre que trabajo en objetos. Es importante aprenderme el protocolo de los objetos que tengo disponible, de las librerías. Porque seguramente el problema que yo tengo ya lo tuvo alguien que usó esa librería de objetos. Y si ya lo tuvo alguien, probablemente está implementado en algún método y está más testeado y mejor diseñado que lo que a mí se me puede ocurrir. ¿Eh? Por eso insistimos mucho, van a ver que los ayudantes y los JTPs insisten mucho en que usen cuando existe un mensaje que hace lo que tienen que ustedes, que hace lo que ustedes tienen que hacer, que usen ese. Y teníamos, a ver, otra cosa interesante, en el servicio de películas, nosotros habíamos puesto, este lo voy a ocultar, este lo voy a ocultar. No, ¿dónde habíamos puesto? En cinéfilos que vieron una película teníamos. ¿Cuál era eh, cinéfilos que vieron una película teníamos, ¿no? Cinéfilos que vieron, claro. Entonces, en teoría, dijimos, como quiero cinéfilos que vieron una película, tengo que ir a preguntarle al servicio de cinéfilos. Entonces, servicio de cinéfilos. Dar esto para no adelantarles nada. Y entonces teníamos cinéfilos que vieron, viene una película como parámetro, y lo que hace es, a la colección de cinéfilos, le dice, dame un stream, porque te quiero tratar como si fueras un flujo de cosas que vienen, y a ese stream lo quiero filtrar para quedarme solo con aquellos cinéfilos, tal que si al cinéfilo le pregunto si vio la película, me retorna verdadero. A la salida de Claro. ese filter siguen saliendo los objetitos de a uno como por un caño. A ese caño, que sigue siendo un stream, le digo, bueno, recolecta todo utilizando el colector que transforma lo que entra en una lista. Y entonces, con eso, me quedo con los cinéfilos que vieron la película. En este punto, charlamos algo interesante, que era cuando el servicio de cinéfilos, a ver si se acuerdan, ¿cuál fue el punto interesante acá? Que me acuerdo que era Ignacio, me parece, con el que lo charlé, que El de return. había dos formas de hacer esto. El servicio de cinéfilos le dicen, dame los cinéfilos que vieron esta película. Y él tiene la colección de cinéfilos. Y podría hacer dos cosas. Porque para saber si un cinéfilo vio la película, tenés que fijarte si la película está en la colección de películas vistas del cinéfilo. Y había dos Claro. formas de resolver esto. Una buena y una no buena. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? La buena es como lo hiciste vos ahí, de preguntarle si la vio y dejarle que se encargue de buscar. Y la no buena era de sacarle su colección y fijarte vos. Claro. ¿Y cuál es el término que usamos para referirnos a esa? ¿Qué es lo que
nos guió en esa decisión. Lo que hicimos fue que, Encapsular. otra palabra, Mm. encapsular podría El- ser, pero es otra. claro, bajar el acoplamiento. Como Otro término usamos. casi. Mm, Terminamos bajando el acoplamiento, pero claro. ¿qué hacemos? Cuando yo en lugar de pedir y hacer, Ah, tiro la pelota para adelante. eh, Del ego. Delego, delegar, claro. delegar, designar casi, Diego. ¿Eh? Delegar. Eso tienen que tenerlo grabado a Sí, fuego. Delego, delego, delego. ¿Eh? Los objetos son haraganes, no quieren hacer nada. Si se dan cuenta que hay otro al que le podrían pasar el mensaje tal cual viene, con los parámetros, y ese otro lo resuelve, hacen eso. ¿Mm? claro. Delego. Entonces, acá en, en ese método en particular, había una decisión interesante que era delegar. Y bueno, acá vemos también otra de las decisiones que charlamos, que fue la que tenía que ver con constructores, quién hace el new. Eh, dijimos, dado que nuestro servicio de cinéfilos es quien registra a los cinéfilos, es quien tiene la colección de cinéfilos, en lugar de nosotros por fuera del servicio de cinéfilos, por ejemplo, en la interfaz gráfica, en la API o en el test de unidad, en lugar de ahí crear la instancia de cinéfilo y decirle al registro de cinéfilos, al sistema de servicio de cinéfilos, registra este cinéfilo, te lo doy entero hecho, decidimos que era bueno que el servicio de cinéfilos fuera quien instancia, porque las heurísticas nos apoyaban en esa decisión. Entonces, eh, al servicio de cinéfilos le decimos registrar cinéfilos, le pasamos los parámetros que necesita y él es quien hace el new, lo agrega a Ujú. su colección y lo devuelve. Esa fue otra decisión que tomamos. Eh, y creo que eso fue lo más trascendental que hicimos. Bueno, Sí. ¿alguna otra cosa Eh, que quiere que repase, discuta? yo tengo una pregunta más que nada sobre testing que supongo que vamos a terminar llegando Ah, eh, y no con sé este cuánto voy a modelo. hacer de testing, pero Ah. acá los tengo hechos. Decime, pregúntame. Cuando estamos testeando una clase, por ejemplo acá, no sé, eh, cinéfilos que vieron, ¿no? ¿Cómo testearías eso? O sea, vos le pedís algo y te devuelve algo, pero vos qué testeás, que te devuelva algo o que te lo devuelva bien, o cómo testeás que te lo devuelva bien Bueno, si no hay entonces, nada todo, en... todo depende. ¿Se acuerdan que en un momento charlamos de que hicimos una asociación entre las precondiciones y las poscondiciones y los tests? Bueno, Sí. entonces, vos lo que tenés que, tu test lo tenés que pensar. Primero lo que decidís es, ¿esto que quiero testear es algo que hay que testear? Porque Ujú. si no tiene riesgo, si no tiene complejidad, no escribimos el test. Puede darse el caso que alguien les diga en algún ejercicio, escribí un test para esto. Y ustedes consideren, che, bueno, pero eso no es necesario testearlo porque no tiene complejidad. Bueno, en ese Sí, caso lo testean porque alguien está lo pidiendo dijo. que practiquen o demuestren que pueden escribir un test. Pero cuando Claro, ustedes son los que deciden qué testear y qué no, son ustedes los que determinan la complejidad o el riesgo que tiene lo que van a testear. Entonces no testeamos constructores, no testeamos setters y getters. Eh, el método ese, por ejemplo, este método eh, registrar cinéfilo del servicio, tampoco lo testearíamos. Eh, claro. entonces, lo que puede llegar a pasar es que hay, por la complejidad de los ejercicios que les damos, hay pocas cosas a testear. Ahora, supongamos que queremos testear, porque entendemos que la podemos pifiar, el cinéfilos que vieron. Porque tiene esa cosa de streams, que no estamos seguros si lo estamos manejando bien. También Claro, la evaluación de cuánto riesgo tiene en cuenta al programador. No es el mismo riesgo ese método cinéfilos que vieron para nosotros que recién arrancamos con streams que para alguien que ya los maneja de taquito y sabe que en eso no se equivoca. ¿eh?
Claro, Ese es un componente que entra en el análisis de cuánto riesgo tiene. Ahora, entonces, en, queremos testear el cinéfilos que vieron. Ya decidimos que hay que testearlo. Lo siguiente que hay que determinar es cuáles son los casos que se pueden dar en eso, en los que por ahí la pifio. Y para eso uso particiones de equivalencia, valores de borde. Mis particiones de equivalencia son, lo único que puede variar ahí es qué es lo que hay en la colección de películas que vio el cinéfilo. claro. Porque que haya más o menos películas en el sistema no importa, ¿no? Sabemos que no afecta a esas películas que vieron. Lo único que afecta, que cambia eso, es si tiene o no tiene películas y cuántas tiene. Y al menos hay dos particiones. A Que no ver, tenga dígame, ninguno. claro. Que no haya visto ninguna y que haya visto al menos una. Bueno, que haya visto, las dos particiones son que no haya visto ninguna o que haya visto una, dos, tres, cuatro, no importa Claro. cuántas, es la misma partición. Ahí son mis dos casos. En principio uno probaría con uno de cada partición. Entonces, en la partición no vio ninguna, hay una sola instancia, que es la Mm, colección está vacía. claro. En la partición vio alguna, yo podría decidir, hago que vio dos. Lo que sabemos es que si nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar en los extremos. Entonces, 2, 3, 4, 5 no son un extremo de vio. El extremo es vio una sola. Para eso hay que Claro. conocer cómo funciona la lógica del código, ¿no? ¿Eh? Eh, el otro sería vio infinitas, pero no podemos probar con infinitas, el otro Claro, sí. extremo, ¿no? Entonces, decimos, bueno, vamos a probar películas cinéfilos que, mentira, estamos con el cinéfilos que vieron, ¿no? Sí, cinéfilos que vieron. Perdón. Cinéfilos que Cinéfilos vieron que una vieron. película. Claro, dado una película, sí. Bueno, Entonces, entonces, ¿cuáles son sí, los igual casos? es muy parecida. O la película no fue vista o la película fue vista. ¿O no? La película no fue vista o la película fue vista por al menos un cinéfilo. Claro. ¿Mm? Quiere decir, no importa cuántas otras películas vio el cinéfilo, ¿no? Entonces, mi caso es, no hay ningún cinéfilo que tiene a esa película en su colección, esa sería una partición, no hay ningún cinéfilo que tiene a esa película en, en su colección, hay cinéfilos que tienen a esa película en su colección. Mm, Si hay cinéfilos que tienen a esa película en su colección, podría haber uno, dos, tres. Siguiendo la regla esta de valores de borde, vamos a probar con uno. Entonces hacemos un caso de prueba en el que hay un solo cinéfilo que tiene su película, que tiene la película en su colección. Esas serían nuestras precondiciones si estuviéramos hablando de precondiciones y poscondiciones. Eso es lo que vamos a preparar en el fixture. Vamos a preparar para nuestra prueba, vamos a instanciar una película, el cinéfilo, todo lo que necesitamos para poder armar eso, y al cinéfilo le vamos a ajá, decir, ¿viste la película? claro. Eso preparar eso, lo podemos hacer en la primera parte del método de test, Bueno, el los setup. primeros 3, 4 renglones del método de test, o lo podemos hacer en el setup y dejar preparada una variable de instancia que se llame cinéfilo que vio Harry Potter. Cinéfilo que vio solo Harry Potter, decimos, por ejemplo. Mm, En esto, ojo que en este caso de prueba, no solo importa la instancia de cinéfilos, sino también el servicio de cinéfilos. claro. Que son nosotros lo que estamos probando no es el cinéfilo, estamos probando, el objeto que estamos testeando es el servicio de cinéfilos, Mm, que es el que entiende el mensaje cinéfilos que vieron. ¿Sí? ujú. ¿Sí, no? Sí, sí. Cinéfilos que vieron. Estamos testeando esto. Entonces, tenemos que preparar en nuestro fixture un servicio de cinéfilos en el que hay
solo un cinéfilo que vio Harry Potter. Entonces podríamos tener una instancia que es servicio de cinéfilo con un solo cinéfilo que vio Harry Potter. ¿Eh? Yo le pondría así a la variable instancia. Sí, quizás se me Y lo que, tiene, correstan. claro, y lo que tenemos que testear, podríamos hacerlo así, o decir, servicio de cinéfilos con un cinéfilo y Harry Potter, esa es otra forma. En nuestro fixture decimos, servicio de cinéfilos con Juan y Harry Potter. Juan es el cinéfilo, Harry Potter la película. Entonces, al principio del test cinéfilos que vieron, le decimos, Juan vio Harry Potter. Ejercitamos el cinéfilo. Ejercitamos el servicio de todo ejercitamos. Y ahí lo que chequeamos es que cuando al servicio de cinéfilos le preguntamos, cinéfilos que vieron la película Harry Potter, nos devuelve una colección que es lo que nosotros esperaríamos que sea. Una colección que tiene un solo elemento y ese elemento es Juan. Claro. ¿Eh? O sea que eso implicó darnos cuenta que teníamos que testear eso, darnos cuenta que había un caso que era, hay al menos un cinéfilo que vio una película, preparamos el fixture, ejercitamos, testeamos. Ahora nos queda la otra parte. Para eso mismo, nos queda testear el caso de ningún cinéfilo lo vio. Dentro de ningún cinéfilo lo vio, ¿qué se puede dar? ¿Y que te devuelve una colección vacía o no? Pero ¿qué situaciones, precondiciones? ¿En qué Ah, precondiciones puede estar el sistema que nos puedan llevar a errores diferentes? ok. Ninguno la vio. ¿Por qué puede ser si ninguno la vio? Porque no hay cinéfilos, Porque no hay cinéfilos es una bien rara. porque no hay películas también. O... Podría ser. Bueno, no, Bueno, claro, ahí si no te da la podrías película. preguntar. No, si no hay Claro, películas, no podrías preguntar. claro. Esa era otra pregunta acá, tipo, asumiríamos que existen cinéfilos, que existen películas, que Es que vos decidís, esto tiene sentido testearlo en esta situación, porque todas estas dentro no de las se van a dar. precondiciones. Claro. Claro, ¿Eh? Entonces, no tiene sentido preguntar si vio una película que no se registró, porque eso no va a ser posible en el sistema. claro. Vos probás cosas que tiene sentido que se hagan. Ok. Entonces, Pero algo que... entonces, decías, por ahí ninguno vio la película porque no hay cinéfilos. Ese es un caso. O sea que ya tendríamos dos casos. El caso que hay uno que la vio. No hay ningún cinéfilo. ¿Y por qué más podría ser que me dice que nadie la vio? Mm, Que se haya registrado mal, que no se haya guardado, que no chequee bien. claro. Pero ¿cuál es la condición? Fíjate que el caso que Juan planteó recién es el opuesto del que yo estoy esperando. No hay ningún cinéfilo que la vio porque no hay cinéfilos. Claro, no hay... No hay Ahí sí. cinéfilos. O sea, ¿se puede dar el caso que haya cinéfilos y que ninguno la haya visto? Claro, también. Ese es el caso que esperaríamos que funcione, ¿no? Sí, pero hay que testear. O sea, nosotros Claro. tenemos tres casos. No hay cinéfilos, pero ninguno vio la película. Entonces, al Y menos ahí sí. ahí todavía no decidimos cómo armar el test. Y hay cinéfilos y vieron la película y ese lo probamos con un cinéfilo que la vio. ¿Eh? Hay cinéfilos que vieron la película, podríamos, si queremos, partirlo en dos casos. Decir, bueno, hay un cinéfilo y la vio, hay dos cinéfilos, uno la vio y otro no, si Claro. queremos. Ahora, tal vez ese caso es muy parecido al caso que les contaba recién, que hay cinéfilos que no, hay un cinéfilo y no la vio. Claro. ¿Eh? ¿Eh? Ahora, armarse todo ese mapa es parte de diseñar los casos. Mm. Uno determina si todos los casos tienen el mismo riesgo, si hay que escribirlos todos, si los escribo uno por método o todos como partes de un mismo método. Y en todos esos casos, vos tenés que preparar las instancias que se necesitan
para poner el estado inicial que vas a ejercitar y ver que las cosas hayan quedado como uno espera. No sé si Claro. responde, Juan, eso a lo que venías queriendo preguntar. No, sí, yo quería saber más o menos eso de qué testear, qué casos realmente tienen sentido, pero claro, hay que tener en cuenta las precondiciones, más o menos hacer las particiones y sí, después terminar haciendo el test. Eso, tal cual. Pero Eh, sí. lo que en objetos 2 vamos a ver, cuando hablemos de tests, es que hay técnicas para cuando vos querés concentrarte en testear un objeto, no tener que crear todos los muchos de los cuales ese puede depender. Nuestro sistema ahora testear es muy simple, pero vamos a ver en objetos 2 que un objeto puede tener dependencias de otro Mm. y, y yo no quiero cada vez que tengo que testear un objeto tener que instanciar la mitad de los objetos del sistema. Entonces vamos a ver técnicas que nos permiten limitar el esfuerzo ese de preparación del fixture. Pero por ahora, Claro. para esto, lo hacemos así. Ujú. Sí, esto de ponerlo todo abajo en un test, la preparación del entorno o ponerlo en el setup, es más o menos lo mismo, o sea, entiendo que no, pero ¿qué Podés se te hacerlo ocurre? así. Sí, entiendo tu pregunta. Eh, una técnica que podés aplicar que requiere tener olfato para darte cuenta cuando el método ya te quedó feo, el método de prueba ya te quedó feo. Una técnica que podés aplicar es cuando estás escribiendo, sobre todo en los primeros métodos de test, mientras los estás escribiendo, hacer la creación de los objetos que vas a necesitar y el entrenamiento, la ejercitación, dentro del método de prueba. Entonces el método de prueba te va a tener como 3 partes. Preparar los objetos que necesito, ejercitarlos, hacer los asserts. Con el tiempo te vas a dar cuenta que varios métodos van a tener en esa primera parte, en la parte de instanciar objetos, y tal vez alguna de las Ujú. líneas de la ejercitación van a ser muy parecidos. Ujú. Entonces vas a notar 2 cosas. Tus métodos de test te van a quedar muy largos y van a tener mucho código duplicado al principio. Ahí es Claro. donde tenés que tener olfato para decir, opa, código duplicado, mal olor, eso lo tengo que refactorizar, decimos, término que vamos a trabajar mucho en objetos 2, refactoring, lo tengo que refactorizar y llevar a otro lado. Y por lo general lo llevo al setup. Ujú. Claro. Lo que no deberías, por ejemplo, cosas que te marcan que algo debería estar en el setup, es que estás haciendo copy-paste de la primera parte de un método para llevarla a la primera parte del otro. ¿eh? Sí, Copy-paste sí. es señal de que vos tendrías que tener en algún lado un método que haga eso. Sí. Eh, ¿Podemos ver los test que habías hecho ahí? Porque A ver, eh, es a que me ver qué quiero adelantar, pero testié. Eh, este no lo queremos ver. Bueno, el marcar mm, como vista. Yo escribí un test para marcar como vista, eh, aunque entiendo que no es algo que tenga mucha complejidad. Es un test que requiere un cinéfilo. Y a ver si me doy cuenta acá. No, es un solo particiones. caso. Es un solo caso, entonces. Tengo un cinéfilo que se instancia y se inicializa en el setup, en el before. Lo ejercito y luego me aseguro de que eh, cuando le pregunto, en realidad estoy haciendo, lo estoy ejercitando, claro, estoy testeando el view. ¿eh? En realidad estoy testeando 2 cosas en este método. Porque en El el marcar vio, como vista estoy testeando el marcar como vista y el view. claro. ¿eh? Eh, También el set, ¿no? Bueno, no, sería el marcar como vista que sí, no esté y el duplicado get ahí. películas vistas. Estoy testeando
el mutador con los métodos que me permite consultar esa mutación de estado. Claro. Sí, a eso venía también una de las preguntas que tenía. O sea, nosotros podemos de algún modo asumir que Vio funciona o que get películas vistas, bueno, es un getter, pero funciona Sí. de ese modo, Sí, ¿no? porque son los que no tienen complejidad. ¿Eh? Claro, Entonces, el get películas vistas, vos sabés que no tenés que testearlo. Eh, yo acá elegí, para ejercitar, elegí que el marcar películas como vista era el que valía la pena testear. No es menos complejo que ni más complejo que el vio. claro. Vamos a los test de los servicios que pueden ser. Teníamos el cinéfilos que vieron. A ver qué estados probé. Ocultar. Entonces tenemos un cinéfilo, otro cinéfilo, una película, el servicio de cinéfilos, el servicio de películas. Eso es todo lo que tengo en el fixture. Y lo primero que hago es, mi primer caso de prueba es si no hay ningún cinéfilo que haya visto la película. De Porque al película. principio, No tendría que. claro, lo que yo no estoy testeando, porque fíjense que en el setup que hace, crea el servicio de cinéfilos, crea el servicio de películas, y al servicio de cinéfilos le dice agregar un cinéfilo, agregar otro cinéfilo. O sea que yo no, entre los servicios de cinéfilos, entre los objetos que tengo en mi fixture, no tengo un servicio de cinéfilos en el que no haya cinéfilos. Claro, Entonces, yo lo que podría hacer ahora que ese lo necesito, porque dijimos, nuestros casos de prueba eran que no haya cinéfilos, que haya dos, uno haya visto la película, uno no, o que haya cinéfilos, que haya uno que ninguno la haya visto y que alguno la haya visto, ¿no? Entonces, mm, servicio de cinéfilos sin cinéfilos. A ver si esto se da cuenta qué corrección quiero que haga. No, no se da cuenta. Bueno, entonces lo primero que tendría que testear es hacer true, servicio de cinéfilos sin cinéfilos, cinéfilos que vieron Harry Potter punto y y set. Septi. ¿Eh? Entonces, si al servicio de cinéfilos sin cinéfilos le pregunto quiénes vieron Harry Potter, debería ser vacío. Si al servicio de cinéfilos, al que todavía no a ninguno de sus cinéfilos le hice ver la película, si le pregunto cinéfilos que vieron Harry Potter, me tiene que dar vacío. Luego ejercito un poco. Hasta ahí no necesitaba ejercitar porque con el estado del fixture me alcanzaba. Después ejercito y digo que uno de los cinéfilos la haya visto, entonces le pregunto, cinéfilos que vieron, tiene uno solo, y ese uno solo es el cinéfilo que yo había dicho. ¿Eh? Entonces vamos a correr el test. Listo, y pasó el test. De hecho, como hace rato que no corro los tests, vamos a correr todos los de esa clase. O tengo los tests, vamos a correr. Si desde acá puedo correr todos los tests. Gano el test. Listo, ahí pasaron todos los tests. ¿Qué más, Juan? No, no, nada más. No, sí, quería saber por eso que más o menos qué testear como
quizás más viendo hacia el examen para probar que sé hacer test, ¿no? Bien. Sería la idea. Cosas que podés hacer, por ejemplo, para dejar claro, porque me pareció muy interesante lo que vos dijiste. ¿Cómo encaraste el examen? ¿Cómo encaraste qué significa un examen? En un examen vos vas a demostrar lo que sabés, ¿no? Primero, al primero que le demostrás lo que sabés es a vos. Esa es otra cosa que es súper importante. Vos vas al examen para vos, no para el ayudante ni para el profe. El examen es tu feedback de que la energía que le estás poniendo a la carrera la llevas bien enfocada, porque finalmente el que se lleva valor de haber estudiado sos vos, que le vas a sacar el jugo después cuando estés trabajando. Entonces, en ese demostrar eh, que sabés hacer test, vos siempre podés poner aclaraciones en los comentarios. Entonces podrías decir, en esta línea testeo tal cosa, en esta línea testeo tal cosa. O agregar un comentario acá, podría decir, los casos de prueba serían, Claro, pa, 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 pa. Siempre, siempre puedes hacer eso. Siempre ayuda cuando vos, si te da posibilidad, si te da el tiempo y el parcial, la forma de evaluación o la forma de demostrar tu capacidad eh, te da tiempo y lugar, es pensar en voz alta. De hecho, me comentaban que una forma en la que las empresas están entrevistando ahora jóvenes profesionales es dándoles ejercicios de algorítmica y pidiéndoles o valorando cuando los resuelven en voz alta. Porque finalmente lo que una empresa busca no es que vos tengas código andando, bueno, tenés que tener código andando al final, claro, pero lo más valioso es que vos tengas criterios y estrategias de resolución que sean sólidas. Eso es lo que diferencia al que resuelve porque sabe que al que resuelve porque encuentra soluciones en Google, claro. que también es otra forma de tener código andando. Sí, sí. Sí, no, por eso, no, sí, la verdad que, o sea, yo siento que entiendo más o menos la parte de delegación, encapsulamiento, conocimiento, los streams y todo esto de los tests, pero bueno, como hay que escribirlo en la hoja y más bajo presión, me preocupa eso de no llegar. Bueno, eso. Tengan confianza en toda la energía que le metieron a la materia y todo lo que estuvieron trabajando. Y no pasa nada si en la primera instancia de evaluación no encuentran todo o no les va bien. Por eso son 3 instancias de evaluación. Eh, eh, Así Pero que el parcial es tipo confianza. resolver un ejercicio así, completo. Eso es competencia de los JTPs. Claro, Ya les van a contar más eso al respecto. claro. No me quiero meter en el diseño del examen. Bueno, sean buenos. Claro, por eso. Ya nos conocen, nos tienen rejunados. Somos buenos. Bueno, ¿más preguntas? Mm, nada. Bueno, entonces, próxima clase lo que vamos a hacer es seguir con el taller de diseño y terminada la clase que viene, yo les voy a compartir esta solución de referencia en la que, como verán, hay cosas también a mejorar. De hecho, no tiene lo de las sugerencias, eh, no están tan explícitos como a mí me gustaría los casos de prueba. Entonces yo volví al código este que lo escribí hace unos meses cuando estaba preparando el ejemplo y, y no me fue obvio cuáles son los casos que probaba. ¿Estaba probando los 3 casos que charlamos recién o no? Entonces, me hubiese gustado, ya sea comentarlo o tener 3 métodos. Test cinéfilos que vieron cuando no hay cinéfilos, test cinéfilos que vieron cuando solo uno la vio, test cinéfilos que vieron cuando ninguno la vio. ¿eh? De hecho, acá ya uno se mete en
en convenciones de distintas comunidades o lenguajes. ¿eh? A mí no me gusta, pero lo que suelen hacer es, para diferenciar los distintos casos de tests, ponen underscore y dicen, cuando no hay cinéfilos, entonces eso sería ese test. Vamos a copiarlo así, tiki, tiki, tiki. Cada vez que hago copy-paste me da dolor de panza porque sé que en algo la estoy pifiando. Entonces, ese podría ser uno. Hacer eso. Copiar. Encima ahora me lo estoy copiando todo. Cuando solo uno la vio. Entonces, en este test, y tengo otra que es cuando uno la vio. Esos serían mis 3 casos y quedó bien explícito que identifiqué 3 casos. Eso mismo lo podría haber hecho en el método anterior con comentarios en el medio. Hay dentro de los que escriben Java y dentro de las empresas que utilizan Java, cada una tiene su convención y puede argumentar que una de esas dos es mejor que la otra. Ustedes hagan la que les resulte más cómodo. Lo importante ahí fue la capacidad de, entre todos los que estamos hoy acá, nos dimos cuenta que había 3 casos, no 2 como yo había pensado al principio. Sí, sí, igual medio raro un servicio de cinéfilos sin cinéfilo. O sea, Bueno, tendría sí, sentido que empiece vacío. claro, al principio, eh, como ejercicio para encontrar casos de prueba, estuvo bueno. Es que es importante porque si el primero sale mal, después va a estar mal. Claro, si al Digamos, si cuando principio está vacío sale mal, hay una regla que dice, y que es de ahí donde salen valores de borde. Las cosas van a fallar en los extremos y es cuando uno menos se espera. Entonces, uno no se espera que alguien quiera ver, ni bien el sistema arranca, cuando todavía no hay cinéfilos. ¿Quiénes vieron Harry Potter? Bueno, alguien va a probar eso. Ahí va. Un usuario que use este sistema va a empezar a cargar películas y antes de abrir el registro de cinéfilos va a decir, a ver y hace clic en ¿quiénes vieron Harry Potter? Entonces, no se confíen con que los casos raros nadie los va a usar, porque son los que terminan haciendo de ahí sale esa heurística, el sistema se rompe en los extremos. Bueno, dejamos ahí entonces. Nos Bueno, vemos martes de la nos semana que vemos. nos viene para vemos. continuar con el taller. ¿Listo? Y muchas gracias a todos los que se sumaron. Muchas Chao. gracias, profe, nos Chao, vemos. Pi, nos vemos. Chao, chao.